El tiempo se pasa volando y la celebración del primer aniversario ya se está acercando. El próximo 15 de abril cumplimos un año en YouTube y como lo prometido es deuda, yo ya abrí mi bocota y como dicen en mi rancho, a rajarse a su tierra. Tendremos un video diario todo el mes de abril. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y hoy les traigo un video súper especial ya que recordaremos esos libros que leímos en secundaria, al menos en la República Mexicana. Antes que todo debo hacer hincapié en que no únicamente hablaré de los libros que mis maestros me dejaban para leer en casita o en la biblioteca de la escuela, sino que también hablaré de aquellos libros que marcaron mi vida entre la edad de los 12 y los 15 años, ya que mi mamá, para alejarme de casita y quedarse con mi papá a solas, me decía que me fuera a la biblioteca a leer. Hoy comprendo muchas cosas. Sin embargo, esa etapa fue increíble ya que pude tener el acercamiento a la lectura de una forma fascinante. Ahora, en primaria también leía muchísimos libros, pero eso lo dejaré para otro video. Recuerdo bastante y con muchísimo cariño mi amada escuela, la secundaria general número 1 Miguel Hidalgo, ubicada en Actopan, Hidalgo. ¡Wow! ¡Qué bellos recuerdos! Lo que más me da coraje es que el maestro de historia que yo tenía se jubiló y nos dejó a medio camino. Por eso es que en esta lista no incluiré buenos libros de historia. Me hubiera encantado, pero los libros de historia los comencé a leer y los amé hasta la etapa del bachillerato. Ya lo sé, es lamentable, pero es la verdad. Y ya sé que con estos primeros libros probablemente se van a sacar de onda porque hoy por hoy no leo nada de este tipo de literatura, pero fueron mis primeros libros, fueron un regalo que mi mamá pudo compartirme y los amé en su tiempo, sirvieron bastante para que me arraigara un poquito en literatura. El primero de los libros que marcó mi vida en la etapa de secundaria fue el de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Ahora sé que hay muchos libros, aquí en mi librero tengo otro que se llama El milagro más grande del mundo, me lo regalaron. No lo he leído, probablemente le daré una oportunidad si ustedes me invitan a hacerlo, pero en su momento este libro marcó mi vida y me ayudó a adentrarme un poquito más ya en libros que no fueran infantiles, porque hasta la fecha había leído únicamente puros libros que fueran de fantasía o de historias infantiles. Entonces este libro sirvió y este libro me ayudó bastante. Otro libro con temática muy similar que en la etapa de secundaria pude leer fue que es El monje que vendió su Ferrari, de Robin S. Sharma. Y está interesante, está muy intrigante la historia, es autoayuda, superación personal. En su momento lo disfruté a medias, pero yo quería ver algo que me llamara la atención y me atrapara por completo. Por eso es que a partir de ahí, esto fue en primero de secundaria, era muy pequeñito, todavía me aburría con muchas cosas y quería algo que me entretuviera bastante. Fue donde conocí a uno de los escritores que todo el mundo ha leído y sé que causará mucha conmoción esta siguiente lectura que voy a enseñarles, y es El alquimista de Paulo Coelho. Este libro me gustó bastante. La edición que tengo la conseguí hace poco en un bazar muy baratito, porque la verdad no recuerdo ni qué pasaría con ese libro. Recuerdo que mis compañeros leían a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y yo solamente leí de él Los ojos de mi princesa y Sangre de campeón. Ese sí no me gustó bastante, pero El alquimista creo que hoy por hoy podría ser una de las lecturas que en su momento me gustaron mucho. Después leí Verónica decide morir y me di cuenta que Paulo Coelho no era el escritor ni el tipo de literatura que yo quería consumir. Entonces creo que en mi librero solamente encontrarán de Paulo Coelho El alquimista. Lo valoro muchísimo, lo recomiendo. No es el mejor libro, pero yo tenía 12 años y me encantó bastante. Es un buen libro. Pasemos a uno de los gustos culposos que comencé a leer en secundaria y que la saga la terminé de leer ya en preparatoria, pero cuando yo lo leía a una temprana edad, créanme, me atrapó bastante, por completo. Yo estaba en una edad en la que creo que todos nos enamoramos, sentimos cosquillitas en el estómago, pero cuando nos dicen que una historia de amor puede ser contada con vampiros, sangre y mucha acción, incluyendo hombres lobo, porque en su tiempo me gustaban muchísimo las películas de hombres lobo, creo que sí, soy uno de los que amó y sigue amando la saga de Crepúsculo. Ahora, hoy por hoy sé que tiene sus errores, tuvo sus clichés increíbles. Fuimos víctimas de la onda mediática de su momento y los medios de comunicación nos atarragaron por completo, pero creo que no puedo considerarlo literatura basura porque muchos de los que probablemente estén viendo este video o en su momento leyeron Crepúsculo y terminamos la saga y la terminamos bastante bien,
ayudó a que pudiéramos continuar con la lectura, buscar más libros. Entonces creo que es un libro que sí marcó mi vida por completo. Dicho sea de paso, en la prepa, cuando vimos la película por primera vez con mis compañeros, yo les dije, yo ya leí el libro. Pero bueno, antes de pasar a otros libros que marcaron mi vida por completo, quiero ahora sí enumerar algunos que me dejaron leer mis maestros de secundaria. No entiendo por qué en la etapa del 2002 al 2005, porque fue la generación en la que yo estudié la escuela secundaria, dejaban este tipo de libros. Hoy por hoy yo soy docente de secundaria, trato de contagiarle a mis compañeros docentes que tratemos de buscar y cuidar mucho la literatura que compartimos a nuestros jóvenes, bueno, a nuestros adolescentes, ya que a veces nos dejaban literatura un tanto pesada que no lograba cautivarnos en ese amor por los libros y por la lectura. Sin embargo, fueron libros increíbles que yo recuerdo bastante. En su momento no los entendí por completo, pero después ya releyéndolos pude disfrutar bastante este tipo de escritura. El primero de ellos fue de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Nos decían, lean esa historia de terror, de mucho drama, mucho misterio, pero la verdad, Oscar Wilde es complicado. Y en secundaria, si no tienes un amor por la lectura, yo veía que muchos de mis compañeros no lo leían para nada, únicamente me decían, oye Rodo, ¿de qué trata el libro? Cuéntanos de qué trató. Ya desde ese momento hacía micro reseñas, pero jamás imaginé que iba a tener un canal de YouTube contando reseñas y que lo iba a abrir ya hasta que yo fuera mucho más grande. Pero Oscar Wilde fue uno de mis primeros compañeros en secundaria y la verdad no lo entendí por completo, pero me gustó bastante. Otro de los libros que me dejaron leer y fueron mis primeros acercamientos ya con la literatura del terror. Esta edición fue la que yo leí, pero hoy por hoy tengo otra edición más bonita, está muy chida, de Edgar Allan Poe. Narraciones extraordinarias. ¡Wow! Este fue fabuloso. Ahora, la literatura de terror me gusta desde que yo iba en la primaria, pero eso lo dejaremos para otro video. Sí, también leí Cañitas. Pero ya en la secundaria, cuando leía a Edgar Allan Poe, estos cuentos sí me atrapaban, pero eran bastante fuertes y estos me los dejaban en actividades en la biblioteca. Sin embargo, nuestra maestra de historia que quedó después del que se jubiló, me dejó la Ilíada y la Odisea y el Popol Vuh. La Ilíada y el Popol Vuh no los tengo a la mano, los tengo en una enciclopedia grandota que tengo guardada por acá, pero en su momento son libros que nos prestaban en la biblioteca. Hoy por hoy nada más tengo la Odisea y esto es a lo que me refiero. Son libros que no son tan complicados, pero en su momento no te atrapaban bastante. Sí trae aventuras increíbles, pero creo que hoy por hoy a mis compañeros docentes yo les invito a que traten de cuidar muchísimo la literatura que le dan a sus jóvenes, porque a veces no la leen y únicamente hoy con las redes sociales nada más bajan o ven la reseña y ni siquiera se esfuerzan por leer un poquito. Otro de los libros que yo no recomiendo en secundaria, o sea, yo lo leí no el compendio completo, pero tengo a muchos amigos que me han dicho que los pusieron a leer también El Quijote de la Mancha. Yo no leí este gordote, yo leí uno más cortito y después yo decía, ya terminé de leer El Quijote de la Mancha. Después cuando releí ahora sí la lectura completa de este gran libro, dije, wow, ¿qué fue lo que leí en secundaria? Pero sí, El Quijote de la Mancha marcó mi vida y me dio mucho aburrimiento. Está divertido, tiene historias increíbles, pero el lenguaje es bastante pesado y aunque sea la versión recortada, creo que es un libro que no te atrapa por completo, pero ya que eres más grande y ya que estás amando más la literatura, este es un libro esencial e importantísimo. Otro de los libros que me dejó leer mi maestra de español fue Pedro Páramo, y dicho sea de paso me dejó leer Pedro Páramo y El Llano en Llamas, pero en la secundaria yo no leí El Llano en Llamas. Apenas si pude terminar Pedro Páramo porque la verdad me costaba muchísimo entenderle. Ella me lo pintó como uno de los libros más impresionantes de toda la historia y hoy por hoy, ojo, tengo reseña en el canal y sí, es uno de los libros más impresionantes de todo el mundo, pero en su momento no lograba entender y tampoco lograba cautivarme con toda esa emoción y magia que tiene este tipo de literatura y sobre todo este escritor mexicano Juan Rulfo. Pero uno de los libros que sí de verdad ya comenzaron a cautivarme por completo y permitieron que yo pudiera ser un amante de la literatura y sobre todo de la historia, fueron dos libros que hoy por hoy, 2020, a punto de cumplir un año en el canal,
estaría dispuesto a grabar reseñas de ellos, criticándolos por completo, aunque esto hiciera que me llovieran tomates por donde sea, pero creo que ustedes conocen mi estilo y en su momento yo no los critiqué, los amé, pero hoy, si ustedes así lo deciden, hagamos un video viral criticando estos dos libros. Y sí, no les hablo de otros más que de Los hornos de Hitler de Olga Lengyel y El diario de Ana Frank. Creo que todos los leímos en la etapa de secundaria, o si alguien se tardó un poquito, los leyó hasta la prepa. Claro, no leí esta edición de Ana Frank porque esta es ilustrada y me lo prestaron. En su momento yo me cautivé por completo, me inquietó muchísimo para estudiar historia. Seguí leyendo después en bachillerato ya muchos libros de historia, me cautivó por completo. Hoy por hoy sigo estudiando historia y es algo que amo bastante. Pero wow, creo que leer estos libros realmente te abren la mente. El diario de Ana Frank es muy crudo, Los hornos de Hitler también son muy crudos en su escritura. Pero, les repito, hoy me gustaría hacer una reseña criticándolos por completo e invitándolos a dudar de su legítima procedencia. Y bien, creo que estoy seguro que los libros no solamente son importantes por el autor, por la forma de estar escritos, por quién te los haya regalado o por cómo los hayas conseguido, sino que entiendo que los libros son importantes en la vida porque nos acompañan en momentos específicos. Ya para la edad de los 15 años, en tercero de secundaria, a punto de llegar a la preparatoria, en su momento ya sentimos que nos podemos comer el mundo y no nos damos cuenta de todas nuestras limitantes. Me encontré en los libros de mi abuelito un libro que me cautivó por completo y probablemente algunos de ustedes lo conozcan, probablemente no. Es un libro que se escribió en los años 60, yo todavía lo tengo y este es uno de los libros que de verdad me cautivó por completo. Véanlo, la pasta está viejísima. Creo que este libro fue editado por personas sumamente religiosas de hace bastante tiempo, pero a mí me encantó porque traía a biólogos e investigadores, a físicos, a químicos, a historiadores, a paleontólogos y arqueólogos con una cosmovisión judeocristiana, y eso me impactó bastante. El nombre de este libro es ¿Llegó a existir el hombre por evolución o por creación? No tiene un solo autor porque muchísimos participan en este libro, y lo primero con lo que me encontré fueron pruebas científicas en las que contrastaban la ideología y las posturas de Darwin, así como de otros teóricos evolucionistas que nos enseñaban en la secundaria. Entonces eso me hizo dudar bastante. Lo leí como 3 veces, traía muchos números. Te permitía observar los estudios del carbono 14 aplicadas en fósiles y en la Tierra para entender cada una de las etapas que ésta atravesó, y eso me impactó bastante porque muchos me decían que las personas religiosas no estudiaban para nada, y eso hizo que ya en la etapa de la juventud estudiara también teología, pero eso lo hablaría en otro video porque hoy nada más estoy hablando de los libros que me impactaron en la secundaria. Pero wow, si hablo de un libro que me hizo reflexionar bastante, sin duda alguna fue este, y nunca he vuelto a encontrar otra edición similar a esta. Fue así como me interesó mucho la filosofía, la historia, y fui a la biblioteca de mi municipio en el Arenal Hidalgo y pedí prestado de El mundo de Sofía de Justin Gardner. Y wow, este libro ya por fin me dejó algo sumamente provechoso después de muchas cosas que yo no había disfrutado bastante, y escucho a muchos o leo a bastantes de ustedes que me dicen: Rodo, es que yo no logro cautivarme con un libro, me dejan muchísimos, no los termino, los que me dejan en la escuela me aburren bastante. No te preocupes, vete a una biblioteca, vete a una librería, pide prestado un libro, pide prestado otro. Si no te gusta, no lo termines, busca aquel libro que en realidad te va a enganchar por completo, y este fue uno de ellos. Este sí me enganchó por completo. Cuando lo terminé de leer, realmente yo sentía que era otra persona, a pesar de no ser un libro tan profundo. Pero repito, yo tenía 15 años. Después de este libro yo le dije a mis papás: papás, quiero comprarme otro libro. Me puse a investigar en internet en ese entonces, cuando tardaba muchísimo tiempo para descargar algo, cuál era un libro que me podía servir. Ahora, sé que el siguiente libro no es el mejor de todos los tiempos, pero también me cautivó bastante y me ayudó a seguir teniendo una dosis de adrenalina por la investigación y por la historia, por todos los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor, por los temas conspiracionales y wow, por la búsqueda de la verdad absoluta, y no solamente de temas religiosos, sino de temas científicos, históricos, arqueológicos, de todo tipo. Y sí, le dije a mis papás: cómprenme el Código Da Vinci. Leí el Código Da Vinci también a los 15 años, me lo eché en como 3 o 4 días, pasaba horas y horas leyéndolo. Después de leerlo, lo leí una y otra vez. Ahora,
Yo no tenía a mi alcance muchísimas librerías, era difícil comprar libros en la biblioteca de mi pueblo. Hoy por hoy todavía hay poquitos libros, entonces yo no sabía qué hacer. Y uno de mis tíos, que también le gusta leer bastante, me dijo: oye, te deberías de leer la saga de Juan José Benítez. Y primero me dijo que viera todos los videos de Planeta Encantado hechos por este investigador. Y sí, por primera vez me topé con uno de los libros que, wow, realmente me hicieron amar las lecturas pesadas, las lecturas que tienen muchísimas páginas. Y sí, leí a los 15 años Caballo de Troya de Juan José Benítez. Ahora, ya en la preparatoria leí todos los demás. Hoy quiero volver a leerlos. Este lo estoy escuchando en audiolibro. Quiero volver a darles una revisada a todos ellos, comprar el diario del liceo porque era el único que me faltaba de esta saga, y probablemente hacerles reseñas. Pero sí, estos libros los leí cuando tenía 15 años. Les repito, ya después me gustó muchísimo los temas de filosofía, estudié teología y eso es un tema pendiente que hablaré después. Cuando me di cuenta que mucha gente me decía: no, no son libros bastante buenos, esos libros no te permiten tener una cosmovisión amplia de los temas filosóficos, religiosos, históricos, antropológicos. Entonces dije: wow, ¿cuál será un libro que verdaderamente me haga reflexionar y me haga nutrirme verdaderamente de algo que sea realmente potente para mi cerebro? Entonces corrí de nuevo a la biblioteca, busqué en internet. En ese entonces también era muy difícil buscar en internet algo, pero me encontré con que uno de los libros viejísimos podía cautivarme en ese amor por la literatura y esa búsqueda por temas interesantes que a mí ya me llamaban bastante la atención. Y me encontré con una edición viejísima que creo que hoy sigue vigente, esa edición, en la biblioteca de aquí de El Arenal Hidalgo. Hoy tengo yo una edición increíble, una edición ilustrada de íconos de la literatura. Y sí, les quiero presumir uno de los libros más importantes que llegué a tener y leer en la etapa de secundaria. Ya tenía yo 15 años, creo que este libro lo leí ya cuando salí de la secundaria, pero todavía no entraba a preparatoria, y fue La Divina Comedia. Este libro sí, de verdad, marcó mi vida por completo. Ya era un libro complicado, ya era un libro difícil. Este sí me hizo dudar, me hizo usar diccionarios. Tuve que buscar en un cibercafé. En ese momento los cibers eran la onda por completo. Me gustaron muchísimo los temas gnósticos, de esoterismo, y ahí es donde empecé a tener dudas respecto a la ideología teológica de gente de mi alrededor. Mi familia nunca fue religiosa, hasta que después yo igual me puse a leer más libros de este tipo y ya cada uno tenemos una cosmovisión increíble. Pero sí, a los 15 años leí La Divina Comedia y fue bastante increíble. Hoy por hoy no me he animado a hacer una reseña en el canal porque no sé cómo realizarla, con spoilers, sin spoilers. Me gustaría hacer un análisis literario de esta gran obra. Y sí, si me preguntaran cuál fue el libro más importante en mi etapa de secundaria, creo que sí, fue La Divina Comedia. Ahora, hoy por hoy también criticaría mucho la cosmovisión. Hay muchísima gente que piensa que este libro es fidedigno y que tal cual así es una cosmovisión judeocristiana. Eso no es cierto. Si quieren ya hablar de ese tema, esa es otra historia. Pero de que es una lectura que refleja y te permite dar lectura a los hechos y acontecimientos que Dante Alighieri vivió en su tiempo, wow, este libro es fundamental. Pues amigas, amigos, espero que haya sido de su interés estos libros que les acabo de compartir. Si quieren más videos de este estilo, pueden pedirlo en la cajita de comentarios. Creo que este mes, al grabar un video cada día, nos conoceremos más a profundidad. Eso es todo por el video de hoy. Recuerden, amigas, amigos, suscríbanse a todas mis redes sociales y no olviden que yo soy Rodo y este es su canal.